El mundo del cine de terror está plagado de personajes bastante peculiares que hacen que la historia avance, tanto que algunos se han convertido en iconos generacionales, pero para mí solo hay 8 de estos iconos que cuando me hablan de cine de terror llegan a mi mente, por lo que son mis 8 personajes favoritos de películas de terror, y con personajes no me refiero al deportista, el pervertido, el estereotipo racial, la rubia caliente o la virginal, sino a los seres que van tras esta carne de cañón, por lo cual aquí hay mezclados tanto material humano como criaturas aterradoras. Número 8. Candyman. De todos los asesinos seriales del cine, este es uno de los más olvidados. Creado por el maestro Clive Barker en el cuento de terror llamado Lo Prohibido, parte de un libro antológico, Libros de Sangre, Candyman es un espíritu asesino. En su vida humana fue conocido como Daniel Robitaille, un esclavo negro que decidió meterse en una relación amorosa con la hija de su amo. Este, enterado de la acción de Daniel, lo acusa de violar a su hija y junto a una chusma iracunda decide golpearlo, torturarlo, amputarle una mano y, si eso no fuera poco, finalmente cubrirlo de miel y dejar que un enjambre de abejas lo picara hasta matarlo, mientras que ellos se burlan de él poniéndole el sobrenombre de Candyman, hombre dulce. Pero antes de morir, Daniel logra encerrar su alma en un espejo, y después de ese momento, aquel que osa pronunciar su nombre Candyman 5 veces frente al espejo, sufrirá un destino mortal y sangriento. Número 7. Annie Wilkes. Stephen King es uno de los grandes maestros de la literatura de terror, y su novela Misery, que luego sería adaptada a la gran pantalla, nos regaló uno de los personajes más enfermos en la historia del cine. La dulce enfermera, que al principio parecería hacer todo lo posible para que el escritor Paul Sheldon se recuperara, se convierte en un verdadero monstruo cuando descubre que el autor ha matado al personaje principal de su serie de novelas Misery, y ahora no descansará hasta que este le dé otro final a su historia. Además, sumémosle el hecho de que la tipa fue acusada de asesinar bebés en su estadía en el hospital. Sin duda, los vivos dan más miedo que los muertos. Número 6. The Blob. Al principio The Blob parece una especie de parásito extraterrestre que llega a un meteorito a la Tierra para devorar todo lo que está a su paso de las maneras más horribles posibles. Conforme más devora, más crece de tamaño, por lo que se convierte en una enorme amenaza para el pequeño pueblo, y si no se detiene, probablemente también lo sea para el mundo. Pero es casi al final de la película que se revela algo que cambia la perspectiva de todo. La criatura parecería un extraterrestre, pero las cosas son muy diferentes. En realidad, The Blob es un ser creado por científicos americanos para usarlo como arma en contra de los rusos, ya que la película se ambienta en los años de la Guerra Fría, y la parte final de la película te deja claro que esta criatura es sin duda la representación exacta de que los mismos humanos serán los artífices de su propia destrucción. Número 5. Ghostface. El género de terror conocido como slasher fue uno de los más populares en la época de los 80s, pero las secuelas infinitas de algunas y los malos guiones hicieron que el género perdiera fuerza en vísperas del nuevo milenio. De hecho, parecería que el género no recuperaría fuerzas con nada, hasta que llegó una película de la mano de uno de los directores del género más aclamados, el señor Wes Craven, creador de la famosa saga de películas A Nightmare on Elm Street, protagonizada por el icónico Freddy Krueger. La película se llamaba Scream y con ella llegó otro clásico, el personaje conocido como Ghostface. ¿Qué hace especial este personaje? Es simple. Este es solo un manto que han usado diferentes personas para sus diferentes artimañas, por lo tanto nunca sabrás quién o quiénes están debajo de la máscara. También hay que aclarar que en el mundo de Scream es prácticamente el nuestro, uno donde las películas slasher ya no son lo que eran y de las cuales el asesino Ghostface hace uso de referencias a estas películas para intimidar a sus víctimas. Número 4. Los cenobitas. De nuevo Clive Barker aparece en la lista y esta vez tal vez hablamos de su obra más conocida, Hellraiser, la cual tiene como protagonista a unos seres bastante peculiares, los cenobitas, seres sobrenaturales que habitan una dimensión que según ellos está más allá del cielo o el infierno, un lugar en el que podrás experimentar todos los placeres del mundo, pero también serás testigo de todo el dolor que puedas infligir a cualquier ser viviente. Estos seres son los encargados de hacer esta tarea. Lo que los caracteriza es su apariencia mezclada entre punk y sadomasoquista, esto debido a las diferentes heridas o marcas que tienen en su cuerpo. El más conocido es Pinhead, que tiene clavados en su cabeza cientos de clavos. Estos seres solo pueden acceder a nuestra dimensión a través de varios artículos sobrenaturales. En la película, el objeto que aparece es llamado la Caja del Lamento. Una vez que los cenobitas entren y te lleven a su dimensión, nunca podrás salir, y si lo hicieras, el castigo que te darían sería peor que cualquier otro tormento conocido. Número 3. Leatherface. Saben, las películas de terror que provocan una leve sensación de pánico en mí son las películas de asesinos seriales, y para mí ver La Masacre de Texas de Tobe Hooper fue una experiencia bastante extraña. Leatherface, el antagonista principal, vaya que daba miedo, tipo de 2 metros y corpulento, motosierra, una combinación perfecta para traumarte, pero también sumado a sus extraños hobbies, ya saben, hacer muebles y cosas con huesos y pieles de personas, travestirse de una forma un tanto rara, y también su familia de lunáticos. Lo más aterrador de este personaje y su película fue saber que en la vida real sí había ocurrido un verdadero crimen en Texas, hecho no por un Leatherface, sino por alguien quien se podría considerar normal, Ed Gein, un tipo
que el pueblo aseguraba era alguien tranquilo y nada peligroso. Tenía todas las facetas de Leatherface y las de su familia. Las cosas que habías visto en la casa de la película era lo que había en la casa de Ed Gein. Es por esa razón que Leatherface inspira para mí el miedo, no tanto por su apariencia, sino por el hecho de ser basado en un psicópata de la vida real. Número 2. Jason Voorhees. Ok, debo admitirlo, Jason nunca ha dado miedo, no con la máscara al menos. Pero la verdad es que lo que hace a este personaje aterrador en cierto punto es su forma de asesinar a sus víctimas, sumándole a esto su virtual inmortalidad, aunque también debo admitirlo y creo no ser el único que tiene dudas acerca de su origen de este super zombie. El viernes 13 parte 1, el asesino no era él, sino su madre, la señora Pamela Voorhees. Para esta película Jason ya había muerto, entonces ¿por qué carajos en la parte 2 es él el asesino y aparte en una versión adulta? Que el maldito no se ahogó a los 8 años o algo así, pero en fin. Creo que al final hay que darle crédito por cómo trata a esos adolescentes sexualmente activos, y que incluso ha batallado con figuras de terror como Freddy Krueger y Carrie. Ok, esta no es Carrie, pero se le parece. Número 1. Michael Myers. Este, queridos amigos, es el papá de todos los asesinos de las películas de slasher. Claro, algunos dicen que fue Norman Bates en Psicosis, pero la verdad es que no. Michael Myers es el primero de los asesinos enmascarados que matan a adolescentes jariosos, sobre todo en la fecha de Halloween. Muchos piensan también que Jason fue el primero, pero realmente no. Jason es la copia de Michael, y de hecho Jason fue creado de tal forma que si alguna vez se enfrentara contra Michael, este perdería de forma brutal. Michael es fuerte y resistente, pero Jason es un maldito super zombie. En fin, volviendo a Michael, según su creador John Carpenter, Michael Myers no debe considerarse un humano. Más bien, este es como una fuerza de la naturaleza que no puede ser detenida. Sus deseos de asesinar son tan fuertes que no importa cuánto le cueste, este siempre volverá. De hecho, se le considera a Michael la maldad encarnada. Todo esto se respetó en sus primeras películas, hasta que llegó el buen Rob Zombie y nos regaló en su versión de Halloween un Michael Myers, por así decirlo, más humano y más real. Cosa que molestó a muchos, yo entre ellos, pero aún así después me di cuenta de que era bastante interesante este concepto. Pero aún así, me quedo con la versión de Carpenter, y cómo no, si el mismo Dr. Loomis lo dice cuando Michael escapa del hospital. The evil is gone. El mal se ha ido. Muchas gracias por ver el video, espero tus comentarios.